Como ustedes pueden ver en este cuadro, todavía predominantemente son casos importados con el 68%, estos 486 casos confirmados son asociados a viaje y se asocian a estos viajeros que han llegado aquí o a estos casos importados, 177 casos que son el 25%. Estos casos son casos que no podríamos evitar en su mayoría y lo importante que mencionaba el doctor Hugo López-Gatell es para pasar de la fase 1 a la fase 2, es la actividad comunitaria, que es la que estamos vigilando, que son estas medidas de aislamiento social, de quédate en casa, de higiene de manos y de las capacidades como sociedad para responder que pueden disminuir estos casos que se llaman sin antecedentes, que son la transmisión comunitaria. En la gráfica que les mostramos, no se muestran cuándo identificamos los casos. Esa sería por la fecha de registro o la fecha de identificación. Para los epidemiólogos es muy importante cuándo se contagian. La fecha más cercana al contagio es la fecha de inicio de cuadro clínico. Si decimos que entre la fecha de contagio y los síntomas hay un promedio de 5 a 7 días y que puede ir hasta de 14 días, esta gráfica lo que muestra es cuándo se encontraba la población en esta actividad o cuándo se infectaron lo más cercana posible a esas fechas. Entonces, como ustedes pueden ver, el primer caso que se asocia con transmisión en la comunidad, que ponemos aquí, que no pudimos identificar que se asociara a un viaje, es el 6 de marzo. Y lo que tenemos que muestra aquí es que a partir del 18 de marzo hay una actividad mayor de transmisión comunitaria. Les hemos mostrado una gráfica en el pasado de casos acumulados y estos siempre van para arriba. Esta aparentemente va hacia abajo porque todavía los casos que se van a reportar o los casos que están en el periodo que todavía no muestran los síntomas van a ser reportados después, pero ya se infectaron. De tal manera que esta gráfica va a ir hacia arriba y siempre va a mostrar como 5 o 6 días una tendencia hacia abajo. ¿Qué es lo importante de aquí? Que todavía los casos de transmisión comunitaria son pocos. Todavía estamos a tiempo de actuar con el aislamiento social, con quédate en casa, con evitar salir si no es necesario y con la higiene de manos y con la sana distancia. Si mantenemos su sana distancia, vamos a poder continuar achatando la curva. Esta se puede seguir aplanando. Hemos anunciado que cerca del 18 de abril tendremos una actividad más intensa. Esto quiere decir que en las siguientes semanas, después del 18 de abril, en algún momento se presentará el pico máximo, pero para evitar que lleguemos a un pico muy alto, es importante que todavía nos quedemos en casa, que cuidemos a los mayores de 60 años, que son los que tienen una mayor riesgo. ¿Y por qué podemos pensar que vamos a tener una tasa de ataque menor en México que en otros países y que sí lo podemos lograr o que la curva va a estar más plana? Hay varios factores. Las tasas de ataque, que es lo que la proporción de la población que se va a infectar, depende primero de las características del virus. Eso ya conocemos el R0, que es el número de personas que contagia a una persona infectada, pero esa puede disminuir con las medidas que se hagan, con las intervenciones que hagamos. Pero también depende de la edad de la gravedad de los casos y la carga que van a tener los servicios de salud, depende de la edad de las poblaciones. En España y en Italia son poblaciones más viejas que en México.
Es una ventaja que nosotros seamos una población más joven. Los casos pueden ser que tengamos una proporción más mayor en los más jóvenes y por tanto menos grave. Este es algo que tiene una ventaja, pero también tenemos una desventaja, que por familia es un número mayor. El número de habitantes en cada hogar es un número grande, tenemos muchas familias extendidas, de tal manera que lo más importante que podemos hacer son estas medidas de distanciamiento social, de su sana distancia, para continuar y achatar la curva.